Muy bien, pues vamos a iniciar. Este es nuestro segundo fin de semana dentro de esta materia y pues vamos a iniciar con pues ver cómo les fue la semana, cómo se sienten y cómo han sentido las actividades posteadas dentro de la plataforma. Adelante. Te escucho, Diana. A mí sí me gusta estudiar y las actividades han sido fáciles. Nada más me costó trabajo en una, pero ya la estoy resolviendo. Ok, muy bien. Gracias. Griselda. Buenos días. Pues bien, pero hasta el día de ayer que entré a Classroom, la directora me dijo que no había, en primera ni me había registrado. Y segunda, no había hecho nada, le digo, "Ay", lo que yo recuerde, creo que no me dejaron tarea, le digo. Y lo de y pues otra clase, pues no he hecho nada de ese curso. Ok, entonces no te preocupes, Griselda. Es normal, cualquier duda que tengas, me puedes enviar mensaje o le puedes enviar mensaje a la directora o a cualquier o al asistente o demás. Y nosotros te vamos a estar apoyando, ¿vale? Sí, está bien, sí, lo que me Todos dijo los la fines de directora. semana te van subiendo actividades a la plataforma de Classroom. Yo las activo, pero le comentaba a la directora que no me había aparecido tu correo y no me había percatado de eso. Entonces yo activé las actividades, pero como no aparecía tu nombre, por así decirlo, no te registró la plataforma dentro de las actividades. Pero ya te registro y todo, y cualquier duda que tengas en la semana, me puedes decir, profe, es que dónde me meto, cuáles actividades son. Ahorita tienes que buscar el apartado y ahí está, ciencias experimentales, y ahí te van a aparecer las tareas, ¿vale? Sí, está bien, gracias. Yo hasta De dije, ay, no nada. hay tareas. Soy feliz, ¿verdad? Muy bien, pero no te preocupes. Vamos a iniciar vamos a continuar con esta parte. Vamos a ver ahora los ciclos de la materia. ¿Lo puedes leer, por favor, Grisel? Ciclos de la materia. La producción de materia viva y su funcionamiento requiere de ciertos elementos: nitrógeno, carbono, fósforo, azufre, oxígeno, hidrógeno. Estos elementos circulan en el aire, suelo, agua y seres vivos. Gracias a los ciclos es posible que elementos se encuentren disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos. Así es. ¿Qué quiere decir esto de los ciclos de la materia? Los ciclos de la materia nos están dando a conocer que existen diferentes tipos de elementos. Esos elementos son los que estábamos comentando acerca de la tabla periódica. Dentro de la tabla periódica se encuentran los elementos que son esenciales, como nitrógeno, carbono, fósforo, azufre, oxígeno, hidrógeno y demás. Cada uno de esos elementos, ¿para qué sirven? Cada uno tiene su función para darnos, por ejemplo, aire, para darnos oxígeno, para darnos suelo, para darnos proteínas, para darnos calcio, para darnos nutrientes y demás. Y es por eso que se encuentran dentro o alrededor de la capa de la Tierra o dentro de la misma Tierra y nosotros no los podemos ver, pero sabemos que se encuentran dentro de ella. Vamos a ver el ciclo del carbono, que es el primero. Por favor, Diana, ¿lo puedes leer? Sí, ciclo del carbono, elemento más abundante de la materia viva. Forma parte de las siguientes estructuras: glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Se encuentra en distintas formas, en la atmósfera como dióxido de carbono, en rocas carbonatadas, combustibles y disuelto en el océano. Así es, muy bien. Entonces nos damos cuenta que el carbono es importante dentro de nuestra tierra. Y sí, por ejemplo, ustedes cuando muerden una manzana o muerden pelan un plátano y lo dejan un momento en la mesa, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a oxidar. Correcto. Se empieza a oxidar todo eso negrito que empieza a salirle alrededor a la manzana o al plátano, es oxidación que produce el carbono con combinación del oxígeno.
Entonces, es esa parte de oxidación. ¿Por qué? Porque empieza a descomponer todo lo orgánico y a su vez empieza a darle el ciclo de la vida completa. Vamos con el ciclo del nitrógeno. Por favor, Griselda. Elemento esencial para los seres vivos. Forma parte de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Se encuentran como un gas. No es utilizable por la mayoría de los seres vivos, solo algunas bacterias. Las bacterias permiten la circulación del nitrógeno. Estas bacterias se ubican en las raíces de plantas proporcionando a estas el nitrógeno mediante la fotosíntesis. Así es, muy bien. Entonces, ¿dónde se encuentra el nitrógeno? El nitrógeno se encuentra dentro de la atmósfera, pero ¿quién es uno de los principales, por así decirlo, en absorberlo? Unas son las plantas y a su vez las bacterias. ¿Para qué sirve el nitrógeno para todas las plantas o para todos los vegetales? Ah, pues el nitrógeno sirve para poderles dar vida y el proceso de alimentación. Eso significa el proceso de fotosíntesis. Es un proceso que solo las plantas pueden realizar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es el proceso por el cual se alimentan y se llama proceso de fotosíntesis, que es una combinación de tierra, de agua, de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono, que va absorbiendo la tierra y a su vez la planta la convierte en alimento propio. Por eso les digo, el único organismo que puede producir su propio alimento, porque nosotros sí tenemos que salir, ¿verdad? Una, a trabajar para tener dinero y posteriormente a comprar las cosas para cocinarlas y poder comer. Pero la planta no, la planta solita, solamente con agua y tierra, produce su propio, por así decirlo, su propio alimento con los elementos que se encuentran a su alrededor. Vamos con el ciclo del fósforo, por favor, Diana. Ciclo del fósforo. Componente de los ácidos nucleicos y de las moléculas donante de energía ATP. Su principal reserva es en rocas de tipo apatito en la corteza terrestre. También se encuentra en los huesos y dientes de animales. Así es. El fósforo lo podemos ver, pues está en el ambiente, por así decirlo, disperso. Pero ¿cuándo es cuando aterriza en la tierra? Cuando llueve. Cuando llueve, por así decirlo, ese elemento es cuando empieza a aterrizar en la tierra y a su vez, este convierte también en combinación con los demás elementos en vida o vuelve a ser fértil las áreas terrestres que se empiezan a deshacer. Y como decía, hay algunos animales que lo contienen dentro de sus huesos o dentro de sus dientes. Y pues eso se ocupa, por eso es que luego los matan y dicen los huesos los ocupamos para producir otro tipo de material. ¿Por qué? Porque contienen fósforo. Ahora vamos con el oxígeno. Por favor, Griselda. Ciclo del oxígeno. Se, se encuentra disponible en el aire, disuelto en las masas de agua o dentro de la corteza. Se produce tras la fotosíntesis, es incoloro, forma parte de un sistema complejo donde gracias al proceso de respiración, el oxígeno garantiza su ingreso a las células del organismo. Así es. Creo que el oxígeno es uno de los elementos más esenciales que nosotros, pues necesitamos, ¿no? Porque gracias a él podemos vivir. El oxígeno es el que nos da la gran parte de la vida. Junto con el agua y el oxígeno es como el ser humano puede vivir y puede continuar dentro de este proceso. ¿Quién nos produce el oxígeno? Los árboles y las plantas. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros dispersamos dióxido de carbono. Posteriormente, el árbol lo absorbe, lo procesa y vuelve a sacar oxígeno. Es por eso que es importante los árboles y las plantas. Actualmente se trata de reforestar las zonas urbanas o las grandes urbes. ¿Por qué? Porque hay un estudio que ha estado como muy latente, donde dice que un árbol grande, por así decirlo, ¿qué quiere decir grande? Que ya tiene más de 20, 30 años,
sembrado, plantado y que ya tiene una concentración fuerte, puede producir oxígeno solo para 10 personas a su alrededor. Entonces, imagínense cuántos árboles se necesitan para poder dar oxígeno en una urbe. Y lamentablemente no lo tenemos. Un claro ejemplo ahorita que tenemos, pues es la Ciudad de México, que ¿qué es lo que pasa? Podemos ver que los árboles están como muy apagados, porque aparte de dar, absorber el dióxido de carbono de la gente, absorbe el dióxido de carbono de los carros, absorbe el dióxido de carbono de las empresas y absorbe otros minerales que no sirven, que producen la misma infraestructura. Y pues, ¿qué pasa? No viven nada más 10 personas en la Ciudad de México, viven más personas ahí, entonces los árboles no están dando la capacidad que se necesita. Es por eso que se dicen que se tratan de sembrar árboles y plantas dentro de las grandes urbes para poder descontaminar. Porque, por ejemplo, aquí nosotros todavía en Pachuca no tenemos esa necesidad por lo mismo de que tenemos pueblos mágicos alrededor como Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, el Chico y demás que tienen grandes árboles, o Huasca, y ellos absorben como la parte, por así decirlo, de aquí de contaminación de Pachuca. Pero en el momento que se acaben esos árboles, pues nosotros también vamos a empezar dentro de este proceso de contaminación. Vamos ahora con el ciclo del azufre, por favor, Diana. Ciclo del azufre. Es el proceso más complicado. Facilita el desarrollo de la vida en la Tierra. Se lleva a cabo en la atmósfera, biosfera, hidrosfera y litosfera. Presenta 4 etapas: etapa atmosférica, hidrológica, litógica y biológica. Muy bien, así es. Entonces, el ciclo del azufre, ¿para qué sirve? El azufre por lo general se encuentra en las partes del suelo. El azufre lo que hace es descomponer en su momento, pues todos esos animalitos que se van muriendo y cayendo y los descompone, pero también existe dentro de la capa de ozono de la Tierra. Cuando llueve, aterriza al suelo y es que lo empieza a absorber o lo empiezan a absorber los diferentes tipos de organismos. El azufre como tal no es malo, ya combinado con otros elementos, sí se convierte en tóxico. Vamos con el hidrógeno, por favor, Griselda. Ciclo del hidrógeno. Se desplaza por medio del agua alrededor de la Tierra. El hidrógeno forma carbohidratos. Es un componente clave de muchos ciclos biogeoquímicos. Ciclo del agua, ciclo del nitrógeno, ciclo del carbono y ciclo del azufre. Así es. Si nos damos cuenta, el hidrógeno es muy combinable, porque se puede combinar con los componentes del agua, del nitrógeno, del carbono y del azufre. ¿Por qué el hidrógeno es combinable? Porque si ustedes revisan su tabla periódica, que es una de las tareas que se va a dejar el día de hoy, revisar su tabla periódica, comprar una, leerla y demás, se darán cuenta que nada más tiene un solo, por así decirlo, un solo elemento, un solo circulito. Y entonces se compone o se puede componer o se puede unir con los demás por lo mismo que solamente tiene uno, tiene un solo valor. Entonces ese valor hace que se pueda combinar con los demás elementos y pues es fácil de adherir y producir agua, porque ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. ¿Quién se la sabe? H2O. H2O, correcto. La H significa hidrógeno, la O, oxígeno. Y si se dan cuenta, dicen 2 moléculas de hidrógeno. ¿Vale? Y entonces ahí vienen todos esos cambios. Muy bien, dice, actividad. Contesta el cuestionario ciclo de la materia, realiza un esquema de ciclos de la materia y una definición de cada uno de ellos, y pues revisar esta primera parte de la tabla periódica. En un momento les voy a enviar un enlace de la tabla periódica, pero vamos a contestar el cuestionario, ¿vale? Ahorita se los posteo. Muy bien, ¿cómo les fue con el cuestionario? Bien, bueno, a mí no me apareció mi calificación. ¿Qué tal tu calificación, nena?
Sí. Tu calificación fue 8.8. Gris, ¿cuánto crees que haya sacado? Después de terminar el cuestionario me puse a ver, yo creo que como 7 o 6. Sacaste 5, Gris. Ay, caramba. Pero no te preocupes. Recuerda que estamos dentro de este proceso de aprendizaje y pues es importante seguir revisando cada una de las respuestas, ¿vale? Por eso les decía que tenían tiempo, que lo fueran contestando poco a poco, tranquilos, que revisaran y no hay tanto problema, ¿vale? Muy bien. Me muestran, por favor, sus 3 elementos y qué fue lo que investigaron de esos 3 o para qué sirven. Por favor, Gris, inicia. Yo anoté el hidrógeno. ¿Ah? Dice que se constituye más del 90% de los átomos del universo. En la Tierra se encuentra frecuentemente combinado con oxígeno en forma de agua y está en todo el planeta. En cuanto a oxígeno, su forma es gaseosa, es incolora, inodora e insípida. Okay. El oxígeno es de color azul pálido, se combina fácilmente con la mayoría de los elementos. Muy bien. Y potasio. Se descubrió en 1807 y es el séptimo metal más abundante. No se encuentra en la naturaleza en estado libre. Es difícil de obtener. El potasio es blando y de color plateado. Se descompone en el agua para producir hidrógeno. Ok, súper bien. Muy bien, Grisela. Diana, por favor. Yo investigué sobre la plata, que es un metal blanco, brillante y es noble. El mercurio, que es líquido, blando y fácil de manejar. Y el oro, que es un metal pesado, es muy denso y es color amarillo intenso. Ok, muy bien. Ahora se dan cuenta, no sé si revisaron bien esa tabla periódica, ¿verdad? Que es bueno, se me hace muy divertida porque pueden seleccionarlo, pueden ver la información, pueden ver cada uno de ellos y no necesitan estar como investigando uno por uno. No sé si les sirvió. Sí, sí sirvió porque como que es más práctico. Ajá. Y pues sirve, yo siento que sirve un poquito más porque luego compramos una tabla periódica en papelerías y no viene toda la información y tenemos que andar buscando una por uno. Y en esa no, porque nada más seleccionamos y ya nos va apareciendo toda la información. Muy bien, pues vamos a continuar. Aquí está la parte de la estructura y periodicidad de los elementos y la tabla periódica, que pues están en metales, no metales y metaloides. Si se dan cuenta, están distribuidos en todo esto. Los metales, la mayoría son moldeables y si se dan cuenta, está dividida la tabla periódica en esta parte, en metales y no metales. Los que están de otro color son como metaloides, ¿vale? ¿Se dan cuenta que casi todos son metales? ¿Qué quiere decir esta parte? Que son conductores de electricidad. Los no metales y los metaloides son fáciles de combinar con estos elementos. Muy bien, vamos a leer los antecedentes. Por favor, Griselda. Eh, clasificó algunos elementos en triadas. John Newoltz propuso los elementos, los ordenó en octavas. Dimitri Mendeles organizó según la masa anatómica de los elementos y Lothar Meyer ordenó a los elementos de menor a mayor masa anatómica. Henry Mackey determinó el número anatómico. Muy bien, Griselda. Si se dan cuenta, cada uno de ellos ha hecho ¿qué? Un descubrimiento. Unos empezaron a clasificar los elementos.
por su composición, por su densidad, si eran metales, no metales, porque antes nada más se dividían así, metales y no metales. Posteriormente se le dio un nuevo orden a los elementos y se descubrió que eran metales, no metales y metaloides. Dentro de eso se quedó ya esa gráfica o esa distribución y posteriormente se fueron ordenando de acuerdo a los elementos que cada uno contiene. Puedes leer la siguiente información. Periodos. Son los renglones o las filas horizontales, actualmente son 7. Grupos o familias. Son las columnas o filas verticales de la tabla periódica. Actualmente son 18 y se designan con la letra A y B. Propiedades específicas. Electronegatividad. Atracción que ejerce un átomo de una molécula sobre los del enlace. 2. Afinidad electrónica. Energía que se libera cuando un átomo de un elemento gaseoso genera un electrón negativo y forma una anión con carga de 1 negativo. 3. Energía ionizante. Energía que se debe aplicar a un átomo de un elemento en estado fundamental para que libere un negativo y en consecuencia forme un catión con carga de 1 positivo. Radio atómico. Distancia que existe entre el núcleo y el E negativo más lejano a él. Así es. Muy bien. Si se dan cuenta, pues nos está hablando que la tabla periódica tiene periodos, tiene grupos o familias y tiene propiedades periódicas. ¿Para qué sirve todo esto? Pues para dividirlos. Como les decía, sus familias que van a decir cada uno de ellos, cuál es su composición, cuál es su masa, cuál es su peso y cuáles son sus elementos. Y es lo que vamos a ver posteriormente. Que aquí están las propiedades de la tabla periódica. Disminuye electrones negativos, aumenta energía iónica, aumenta el radio, aumenta la electronegatividad y disminuye el radio. Y aquí está lo importante de ver de la configuración electrónica. Si se dan cuenta, aquí está el número atómico. Esto es lo que tienen que ver en sus elementos. 1, su símbolo. 2, el nombre. Porque si se dan cuenta, aunque dice su símbolo Fe, el nombre es hierro. A veces no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces nos tenemos que dar cuenta cuáles son, por así decirlo, las iniciales con lo que lo abrevian y posteriormente cuál es el nombre. La masa atómica es lo que se encuentra aquí abajito. Y les decía, pueden revisar la tabla periódica que se les envió y el número de átomos. Este tipo de distribución, como dice aquí, la configuración electrónica es de acuerdo a los átomos que contiene. Y si se dan cuenta, son 10, 20, 24, 26. Y aquí están dentro de esta distribución. Y se llama el diagrama de Moya. Y como dice aquí, se basa en el número atómico. Si el número atómico es, por ejemplo, 28, siempre va a haber uno aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, va a ser como una tablita de distribución, del 1 al 7 con letra S. Posteriormente, del 2 al 7 con la letra P. Después del 3 al 7 con la letra D. Y al último el 4 con el 7 con la letra F. Siempre van a ser así, o sea, siempre van a tener esta misma distribución y esas mismas letras. Lo único que ustedes tienen que llegar es al número atómico que ellos tienen. Por ejemplo, lo sumamos. 1 más 2 son 3. Más 2 son 5. Más 3 son 8. Más 3, 11. Más 4, 15. Más 3, y así se va cada uno, ¿vale? Hasta llegar a los 28. No sé si me di a entender. No lo entendí. Ah, ok. Se lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, vamos a hacerlo en nuestro pizarrón. Nos decía ahí que tiene 28, ¿verdad? Dentro de su número atómico. Y aquí dice que va 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s,
S, 7S. Hasta ahí. Después nos dice que tiene, ¿qué? Dos, ¿qué letra sigue? La letra P. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Muy bien. Después, ¿qué letra sigue? La D. O la F. No sé, ustedes díganme. La D. 3D. Ay, no me dejó poner. 3D. 4D. 5D. 6D. 7D. Muy bien. Después, ¿qué letra sigue? ¿Qué letra sigue? La F. La F. ¿Otra vez? La F, correcto. 4F. 5F. 6F. 7F. Hasta ahí ya nos aprendimos cómo va la organización. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo encerramos la distribución? La distribución es muy fácil. Primero encerramos estos, porque está solito. Entonces llevamos ya 1. Después encerramos el 2, porque igual está solito. Llevamos 2. Va, 3 más 2 son 5. Más 2, 6. Más 1, 7. ¿Vamos bien? Ahora encerramos estos dos. 7. Más 3, 10. Más 4, 14. ¿Ya llegamos a 28? No. Vamos a encerrar los siguientes. Llevamos 14, ¿verdad? Más 4, 18. Más 3, 21. Más 5, 26. ¿Ya llegamos a 18? ¿A 28? ¿Cuánto nos faltan? 2. 2. Entonces nos quedamos hasta aquí. Pero hay algo chistoso dentro de todo esto. Vamos a poner aquí la configuración para que... Ay, no me dejo poner. Para que vayamos viendo. Ponemos 1S, que fue con el que comenzamos. Más 2S, que fue el que siguió. Más 3S. Más 2P. 2P. Más 4S. 4S. Más 3P. Más... Ay, ya tenemos el 3P. 5S. Más 4P. Más 3D. Más... ¿Cuántos dijimos que nos faltaban?
2. 2, ¿no? 2. 2. Entonces, en lugar de tomar los 6S, solamente vamos a tomar 2 de esos 6 y ponemos 2S, ¿vale? Y sumamos ahora sí. 1 más 2, 3. 3. Más 3, 6. más 2, 8. 8. Más 4, 12. más 3, 15. más 5, 20. más 4, 24. más 3. 27. Y aquí nos pasamos con 1, ¿no? Entonces, lo corregimos. 1S. Y ya. Son los 28 que nos pedía. ¿Cuál era el elemento que estábamos haciendo? El níquel, ¿verdad? El níquel, como dice aquí, tiene un número atómico de 28, ¿vale? ¿Sí le entendimos? Sí. Sí, ya. Muy bien. Ahora van a hacer ustedes uno, ¿vale? Les voy a dejar el ejemplo. Van a hacer ustedes el... de los que viene aquí. Vamos a hacer uno fácil. El potasio. ¿Cuánto tiene potasio de número atómico? $19. Muy bien. Distribúyanlo así como se fue distribuyendo aquí. Y cuando terminen me avisan para realizarlo todos juntos. Aún así, ahorita lo vamos a hacer para ver cómo nos queda. Dice que vamos a llegar hasta el nivel 19. Encerramos el primero. Llevamos 1. El segundo. 1 más 2. 3. 3. 3. Ahora encerramos el siguiente que es 3 y 2. Ahora 3 más 2. 5. 5. Más 3. 8. 8. 8. Todavía nos alcanza para 8. Seguimos encerrando. Más 4. 12. 12. Más 3. 15. 15. 15. Y encerramos el primer S y con ese hasta ahí llegamos, ¿verdad? Sí. Ahora hacemos la distribución aquí abajito. Vamos viendo. Y vamos sumando para que no nos pase lo de hace ratito. 1S más 2S. 2S. Llevamos 3S más 2P. 3S más 2P. ¿Hasta ahí cuánto llegamos? 3, 5, 7, 8. 8. Más 4S. Más 4, ¿cuánto es? 12. 12. Más 3P. Ujú. 15. ¿Cuánto es? 15. 15. 15. ¿Cuánto nos falta? 4. 4. Y entonces en lugar de ocupar esos 5S, solamente vamos a ocupar 4S. 4S. 4. Y ya tenemos 19, que es el número atómico del potasio. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ninguno. No. Muy bien. Ahora van a escoger de la tabla periódica que les envié 3. Y ustedes van a desarrollar las 3, por favor. Pero ahora sí, sin ver el ejemplo. Ahora ustedes solitos. Vamos a ver cuánto aprendieron. Adelante. Son 10:44, como a las 11. ¿Está bien? Sí. Sí, a las 11. Muy bien. Ahora sí. Diana, por favor, prende tu cámara. Griselda, expónnos los 3 que hiciste. ¿Cuánto fue y cuánto te salió? Para ver si nuestra sumatoria está bien. Falta que hayan hecho las del hidrógeno, porque eso está bien fácil. Hice cobre, sus siglas o cómo se llaman, SU, que es Q, o como, ¿sí se llama así? Sí, su abreviación. Ah, su abreviación es
es Q y son 29. Puse 1S más 2S más 3S más 2P más 4S más 3P más 5S más 4P más 3D más 2S. Entonces me dieron 29. Sí, muy bien. Y también hice estaño, sus abreviaturas es SN y son 50. Muy, Es 1S más 2S más 3S más 2P más 4S más 3P más 5S más 4P más 3D más 6S más 5P más 4D más 7S más 1P. muy bien. Y zinc, que es sus abreviaturas es ZN y Ajá. 30. Casi va similar a cobre, nada más al últimos 3S. Así es, le aumentas, correcto. Entonces ya quedó más claro, ¿verdad, Griselda? Sí, ya. Muy bien. Continuamos contigo, por favor, Diana. Yo hice el del zinc, que es 30. Es 1S más 2S más 3S más 2P más 4S más 3P más 5S más 4P más 3D más 3S. Muy bien. Luego arsénico, que es 33, es 1S más 2S más 3S más 2P más 4S más 3P más 5S más 4P más 3D más 6S. Y Muy bien. el oro, que es 79, ese lo estaba acabando, pero es 1S más 2S más 3S más 2P más 4S más 3P más 5S más 4P más 3D más 6S más 5P más 4D más 7S. Ahí me quedé, no sé cuánto lleve. No, pero vas bien. Dentro de todo esto, ¿hubo alguna duda, chicas? No. ¿No? Está muy fácil, ¿verdad? Una vez que ya lo comprendimos, que Ah, vimos cómo bueno, se van alineando. Ajá. por ejemplo, vi unos que tienen hasta 100, ¿ahí qué se hace? En el de 100, por ejemplo, puedes repetir con lo que es S. O sea, vuelves a repetir como las líneas. O Pero es sea, muy difícil que 7F sigue otra vez 1S. uno S, ajá. Ah, ya. Pero es muy difícil a que te lleguen a poner una actividad que digas, ay, pues ponte a hacer el de 100, ¿no? O si quieren se las dejo para que se lo pongan ahí. Pero te digo, es muy difícil que los pongan a hacer ese tipo de actividades, ¿vale? Ujú. Muy bien, vamos a continuar. Dice, actividad. Responde el siguiente cuestionario, configuración electrónica y propiedades periódicas. Completar la tabla. Y bueno, vamos a hacer el cuestionario, ¿vale, chicas? Déjenme, se los comparto. Muy bien, pues, permítanme. Sí, esta clase está bien. Vamos a ver su calificación. Diana, sacaste 10. Ay, caramba. Cris, permítame. Es que ahí tengo café, pero es del capuchino. Cris, sacaste 7. Muy bien. Eso quiere decir, ya ve, ya progresamos. Quiere decir que va muy bien, Gris. ¿Vale? Les digo, ustedes tranquilos, todo esto es para ver lo que vamos aprendiendo poco a poco, ¿vale? Entonces, pues ya, un 7 estuvo muy bien, Gris. Pues no tanto, dice mi hija, ¿por qué 7? Yo tuve duda en la última pregunta. La última. ¿Cuál te pareció como última? Dice,
¿Cuál es la configuración electrónica del siguiente elemento? Sodio, sus abreviaturas es Na11. Ajá, Entonces, no, bueno, hasta hice los numeritos, claro. y, pero no sé cuál fue la respuesta, la La que correcta. pusiste fue la correcta. ¿Sí estuvo bien? Ah, porque ahí me hice, hasta hice la tablita porque no le entendí ya. Ajá. No, pero estuvo bien cómo la fuiste desarrollando, porque de hecho la tuviste bien. Ah, entonces ya. Bueno, está bien. Sí. Yo igual tuve duda en esa. Ujú. Y Es también la que tuviste bien. sí, pero venían otros números, venían un 2 y un 6. Al lado. Ajá. Ajá. Sí, yo creo que dentro de las nomenclaturas, si se dieron cuenta, déjenme se las proyecto, permítanme. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, nosotros no estamos manejando un 2 arriba o un 6 arriba. Lamentablemente, a veces cuando se cargan por ejemplo, en Google o en alguna otra plataforma, te da por default algunos numeritos. Y eso fue lo que pasó. Yo creo dio por default esos numeritos y nada más fue como contradictorio, ¿vale? Ah, ya. Pero de ahí en fuera estuvieron bien. Muy bien, chicas. Vamos ahora con magnitudes. ¿Puedes empezar a leerlo, por favor, Diana? Magnitudes. Es una propiedad física de la materia o de la energía que permite ser medida y expresada en forma numérica. Escalares. Aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número. Vectores. Es todo segmento de recta dirigido en el espacio. Los vectores poseen características como magnitud, dirección, sentido y punto de apoyo. Ok, muy bien, correcto. Las escalares, como dice ahí, son medidas que expresan por medio de números y los vectores que tiene una dirección, que tiene un sentido, que tiene un punto de partida. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos cuando, por ejemplo, ustedes van en carro y en el momento que se suben a su carro y lo encienden, ese es su comienzo, ese es su inicio neutro. ¿Por qué? Porque el carro no se mueve si ustedes no le dan una dirección, si ustedes no le dan un sentido y si ustedes no le dan una aceleración. Entonces el carro es por eso que no tiene como tal un movimiento. Vamos a ver el Sistema Internacional de Unidades. Por favor, Griselda. Magnitud. Sistema de unidades. Es un conjunto ordenado de unidades de medida que guardan entre sí relaciones definidas y sencillas. ¿Sabías que el Sistema Internacional de Unidades, fundado en 1960 por la Conferencia General de Pesas y Medidas, consta de 7 unidades básicas que permiten expresar las magnitudes fundamentales? Así es. ¿Por qué las medidas fundamentales? Si se dan cuenta, ahí está, la longitud se mide con metros y los conocemos. La masa con kilogramos y también lo conocemos. El tiempo con segundos y también conocemos. O sea, son unidades que nosotros ocupamos constantemente. Cuando vamos a comprar, por ejemplo, verdura o vamos a comprar masa o van a comprar tortillas o algo así, todo se pesa en kilos, ¿verdad? Hasta le decimos, me da 1 kilo de esto, me da 2 kilos de esto, me da tantos gramos. Entonces ahí está. Cuando nosotros damos la hora, también está en segundos o está en horas. Entonces siempre vamos a ocupar ese tipo de nomenclaturas. Por eso dice que el Sistema Internacional de Unidades se ocupa dentro de todo, pues digamos que todo el tiempo dentro de México y Estados Unidos. A comparación, por ejemplo, en lugar de que nosotros tengamos grados, ellos lo ocupan como grados Kelvin, nosotros como grados Celsius o grados centígrados, ¿verdad? Eso es lo único diferente en algunos lugares. Vamos a ver ahora la clasificación de magnitudes. Por favor, Diana. Magnitudes escalares.
longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Magnitudes vectoriales, superficie, volumen, densidad, velocidad, fuerza, precisión y energía. Así es. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia en las escalares y las vectoriales? Mm, Que la escalar es como el interior, no sé. Muy bien. Vamos a ver las diferencias y cómo cada una se mide, ¿vale? Vamos a ver las magnitudes escalares. Griselda, por favor. Longitud. Dimensión de un objeto según su extensión en línea recta. Es el metro, milímetros, centímetros y kilómetros, etcétera. Masa. Cantidad de materia de un cuerpo. Se usa la unidad de gramos, kilogramos, miligramos, etcétera. Tiempo. Se mide en segundos, minutos y horas. También incluye días, semanas, meses, trimestres, etcétera. Temperatura. Cantidad de calor o frío de un objeto o del ambiente. Son los grados Celsius, grados Fahrenheit o Fahrenheit. eso, grados Kelvin. Corriente eléctrica. Mide el flujo de carga eléctrica que contiene un objeto o cuerpo. En un momento dado se utiliza el amperio. Intensidad luminosa. Representa el flujo luminoso en una dirección particular. Es la candela o brillo. Cantidad de sustancia, cantidad de moléculas contenidas en las masas o volúmenes se usa en el mol. Todos los días. Así es. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos ver dentro de las magnitudes escalares? Las magnitudes escalares, si nos damos cuenta, son cosas que nosotros ocupamos constantemente, como la longitud, el tiempo que nosotros tardamos en desplazarnos, ¿verdad? Ya sea en metros, centímetros o kilómetros. Por lo general nos desplazamos caminando más en metros, tantos metros. En carro ya son en kilómetros, porque dice, ay, ahí sí me voy rápido, ¿no? Pero es difícil que alguien diga, no, pues es que yo camino 4 kilómetros diario. ¿Por qué? Por lo mismo del recorrido. La masa, la cantidad de materia que tienen los cuerpos. No nada más nosotros, porque nosotros recuerden que tenemos un peso, sino también lo que compramos, lo que está a nuestro alrededor, cuando levantamos cosas, todo tiene una masa, un peso en sí. El tiempo, pues ya lo decíamos, las horas, la temperatura, como les decía, nosotros ocupamos los grados Celsius o los grados centígrados, que es lo mismo. Grados Fahrenheit o grados Kelvin se ocupan más en Estados Unidos. La corriente eléctrica, pues también nosotros la ocupamos aquí cuando vienen a nuestro medidor o algo así y vemos cuánto gastamos. Entonces nos damos cuenta que la magnitud escalar es algo que vemos constantemente. Ahora vamos a ver la magnitud vectorial. Por favor, Diana. Energía. La unidad de medida utilizada son julios. Volumen. Mide el espacio de 3 dimensiones ocupado por un cuerpo. Se usa es el metro cúbico. Densidad. Es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste ocupa. Su unidad de medida puede ser kilogramo por metro cúbico. Precisión. Mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, como la presión ambiental. Pascal es la unidad de presión. Fuerza. Denota el trabajo aplicado a un cuerpo para poder realizar su desplazamiento. La unidad más común es el newton. Velocidad. Es la relación que existe entre el desplazamiento y tiempo de desplazamiento de un cuerpo. Las unidades de medida pueden ser kilómetros por hora, metros por segundo o milla por hora. Así es, correcto. Ahora vamos a explicar esta parte de las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son más las conversiones. Cuando te dicen, ¿cuánto recorriste en cuánto tiempo? Es eso. Por eso es que abarca una densidad.
el kilometraje que recorriste, los metros que recorriste, con la presión o el tiempo que tú llevabas. Porque como en algún momento dice, ¿no? No es lo mismo subir una pendiente que bajarla. Porque ¿qué ocupan? ¿Más fuerza al subir una pendiente o menos fuerza? Más fuerza. Más fuerza. Y cuando bajan la pendiente, ¿es más fuerza o menos fuerza? Caminando. Menos. Menos. Por lo mismo, ¿verdad? Entonces se ocupa más esa parte de las magnitudes vectoriales. Para eso sirven las magnitudes vectoriales, para ver por qué las personas ponen más fuerza, para ver cómo las personas ponen más esfuerzo, para ver cómo las personas, o hasta los carros, porque los carros dicen, no se maneja igual cuando vas de subida que cuando vas de bajada. Hasta dicen, gastas menos gasolina, ¿no? Te dicen, gastas menos gasolina y te van explicando toda esta parte. Y las magnitudes vectoriales sirven para todo ese tipo de explicaciones y conversiones. Vamos a ver estos ejemplos. Dice, indica si son magnitudes o no. La distancia entre dos pueblos, la felicidad, la capacidad de sonreír, la capacidad de la memoria de tu ordenador. Y ejemplos. Juan mide 2 metros. ¿Es una magnitud qué? ¿Vectorial o escalar? Escalar. Escalar, correcto. ¿Por qué? Porque dice que él Porque habla de metros y no de kilos. mide 2 metros, correcto. La mamá de Carmen compró 2 kilos de tortilla. ¿Es escalar o vectorial? Vectorial, ¿no? No, escalar. Porque está diciendo que compró 2 kilogramos de tortillas, que es la masa. ¿Vale? Dice, la pantalla de mi ordenador es de 15 pulgadas. ¿Escalar o vectorial? Vectorial. Es escalar, porque también es lo que mide, la longitud. ¿Vale? Ahora sí, el jardín de Felipe mide 9 yardas de largo y 7 de ancho. ¿Es escalar o vectorial? ¿Qué sería? No, es vectorial. Porque te está pidiendo que saques tal vez un área, que saques un perímetro, que saques... ¿Por qué? Porque te está dando las medidas y dimensiones de todo un terreno, ¿vale? Si nada más te hubiera dicho, el jardín de Felipe mide 9 metros de largo, pues entonces sí es escalar. Pero te está dando tanto el largo como el ancho. En algún momento te puede pedir que saques la superficie, y entonces eso ya es escalar. Dice, la habitación de Martín mide 3 metros de largo. ¿Qué es? Escalar, Griselda, correcto. Tu micrófono se apagó. El aire comprimido dentro de una llanta. Vectorial. Vectorial, correcto. Porque nosotros no podemos medir el aire comprimido de una llanta. Si yo les digo, a ver, sáquenme el aire comprimido de una llanta, ¿cuánto es? Pues me van a decir, ¿y cómo, profe? Pues si no hay fórmula, ¿no? Como tal, no hay una fórmula que te pueda decir, pero sí ahí no recuerdo cómo se le dice en las gasolinerías que deben de tener el nivel. Bueno, es un nivel que debe de tener las llantas de acuerdo al equipo, pero por eso es que es vectorial. El día de hoy estudié 3 horas seguidas. Vectorial. Es escalar. Escalar, ¿no? Porque está Porque hablando está de diciendo horas. del tiempo. Correcto. ¿Vale? Vamos a ver ahora los vectores. Los vectores, como dice ahí, son flechas que indican la cantidad, o mejor dicho, el desplazamiento de una persona en un plano. Aquí si nos damos cuenta, está diciendo cómo recorrió. Todo lo recorrió en línea recta.
Pero no sé si han visto que hay, por ejemplo, personas que suben como montañitas, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Y entonces la gráfica puede salir de esa manera, de acuerdo a cómo es el recorrido. Es padre cuando es todo plano y no tienes tanta gravedad, tanto aumento de velocidad, todo es normal. Como les decía, a diferencia de cuando vas de subida, a diferencia de cuando vas de bajada. Característica de los vectores. ¿Los puedes leer, Diana, por favor? Punto de aplicación u origen. Es el punto exacto sobre la línea de acción en las que ejercen su influencia el vector. Magnitud, intensidad o módulo del vector. Indica su valor y se representa por la longitud del vector de acuerdo con la escala convencional. Dirección. Es la línea sobre la cual actúan. Puede ser horizontal, vertical u oblicua. Sentido. Indica la dirección del vector. Muy bien, así es como les decía, siempre va a haber un sentido, una dirección, un punto de partida, un punto de regreso. ¿Por qué? Porque esos son los vectores. Los vectores es va todo derecho, va de curva, va de regreso, como las indicaciones que luego nos ponen en las carreteras. Es como ese tipo, esos son más o menos los vectores, que va a ser curva, que va a ser todo, va a ser recto, va a ser en zigzag, va a ser en diagonal. Entonces ahí está todo ese tipo de importancia. Vamos a leer el punto importante. Griselda, por favor. Importante. Un error frecuentemente es confundir el sentido de un vector con su dirección. El sentido puede ser solo de dos maneras, positivo o negativo. La dirección puede ser cualquier ángulo. De esta manera, un vector solo puede tener dos sentidos en una línea de acción y esa línea de acción puede poseer cualquier dirección determinada, que al final será también la del vector. Así es como les decía, no te puede decir subes y bajas, no, nada más te dice subes, ya cuando vienes de regreso, ahora sí bajas, ¿no? Eso es lo correcto, por eso es que dice, tiene una misma dirección, tiene un mismo sentido, y es cuando se forma el vector. Le dice, es una flecha que representa una magnitud vectorial. Los ángulos nos ayudan a saber la dirección y sentido de un vector. ¿Por qué? Porque aquí están los ángulos. Menos de 90 grados, más de 90 grados, más de 180 grados y 360 grados. Bueno, vamos a ver ahora la masa y el peso. Por favor, Diana. Masa o peso. Masa es la cantidad de materia que contiene un objeto. Se mide en kilogramos. Por ejemplo, una persona tiene una masa de 70 kilogramos. Peso es la medida de la fuerza de gravedad que atrae un cuerpo hacia el núcleo del planeta o lugar a considerar. Se mide en newtons. Para calcularlo debemos tomar la masa del objeto y multiplicar por la gravedad del lugar. Peso igual a masa Por por... gravedad. Muy bien. Ahora sí. Y vamos a hacerlo, ¿vale? Aquí nos ponen unos ejemplos, pero algo importante, la gravedad, el valor de la gravedad siempre va a ser 9.7, ¿vale? Ese siempre va a ser, siempre, siempre, siempre el valor de la gravedad, 9.7. Ahora, ¿ustedes saben cuánto pesan? ¿O un aproximado? Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacerlo. Para sacar nuestro peso, ahorita nosotros sabemos nuestra masa en kilogramos, pero vamos a sacar nuestro peso de acuerdo a, pues, a los componentes de la Tierra. Me les pongo el pizarroncito. Muy bien. Vamos a poner nuestra fórmula para sacarlo. Peso es igual a masa por gravedad. Correcto. Ahora, vamos a sustituirla. Peso es igual. Yo peso, vamos a hacer suposiciones. 70 kilogramos.
por, ¿cuánto dijimos que vale la gravedad? 9.7. 9.7, correcto. Ahora hacemos nuestra operación. 70 por 9.7, ¿cuánto les da? Mm, Lo hice en la calculadora y son 679. 679 newtons, porque así se mide el peso gravitacional que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Es por eso que no flotamos, porque esa es la atracción que tiene mi peso hacia la Tierra, para que no permita que flotemos en algún momento, que es lo que nos ayuda la gravedad. Muy bien, eso es mi peso, por así decirlo, gravitatorialmente diciéndolo dentro de la Tierra. Ahora hagan el de ustedes. El Peso por gravedad. Muy bien. Permíteme. El peso es igual. ¿Cuál es tu peso? 60. 60 kilogramos por, ¿cuánto te dio? 9.7. 9.7, correcto. ¿Cuánto te dio de peso? 582 Peso es igual a 582 newtons, Ujú. ¿vale? Entonces, ahí está nuestro peso que nos ayuda, pues como tal, a que nosotros nos mantengamos dentro de la Tierra. Y algo que nos ayuda es la gravedad. Es por eso que no sé si han visto que hay personas que están muy delgaditas, que luego dicen, ay, hasta el aire te va a llevar por lo mismo de que su peso gravitatorial no está compensado a lo que debe de compensarse, porque hay personas que están muy delgadas que tienen que tener un peso un poquito más elevado, porque si no, sí, por eso luego se llegan a desmayar, por eso luego le llega a dar asco la comida y demás, por lo mismo de que no está en concordancia con su peso gravitatorio, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Muy bien. Vamos a ver los ejemplos. Dice, bueno, la m es igual a masa, la gravedad, mira, como dice aquí, gravedad es de 9.7 metros sobre segundos. Ejemplo 1. Un objeto tiene una masa de 20 kilogramos. ¿Cuál es su peso? Obviamente, pone la fórmula, masa por gravedad, peso es igual a 20, que nos lo está dando aquí, por 9.7, y su respuesta es 194 newtons. Número 2. Un objeto pesa 30 newtons. ¿Cuál es su masa? Muy bien. Si nos están dando ya el peso, lo que nosotros tenemos que hacer es una conversión. La fórmula, esta es la siguiente fórmula para sacar o mejor dicho, la masa, ¿vale? sí. Cópienla porque esta es la otra fórmula. Aquí están las dos, para sacar el peso y para sacar la masa. Y si se dan cuenta, en ambas se ocupa la gravedad, y la gravedad siempre va a seguir siendo mismo valor, 9.7, ¿vale? Y lo único que hacemos es sustituir. ¿Cuánto nos están dando de peso? 30 newtons. La sustituimos 30 entre, ¿cuánto vale la gravedad? 9.7, 30 entre 9.7, 3.09 kilogramos. Su masa es de 3.09 kilogramos. ¿Alguna duda? No. No. Muy bien. Vamos a ver ahora las leyes de Newton. Por favor, Vicenta. Leyes de Newton. Primera ley. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o continuo, con un movimiento rectilíneo, uniforme, siempre y cuando una fuerza externa no actúe sobre él. Segunda ley. Siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, le produce a este una aceleración que es directamente proporcional y en la misma dirección a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Tercera ley.
Cuando una fuerza determinada actúa sobre un cuerpo, este reacciona con una fuerza con igual magnitud, pero en sentido opuesto. Muy bien, vamos a explicar esas leyes de Newton. La primera ley que quiere decir que todo cuerpo, todos, permanecemos en reposo hasta que no haga no encontremos un factor o no haya un factor externo que nos haga movernos. ¿Qué quiere decir? Ustedes estaban cómodamente en su cama, durmiendo, tranquilas, y de momento, ¡pum!, escuchan el mensaje del profesor que dice que la clase ya va a comenzar y les envía la línea. ¿Qué pasa ahí? Se levantan, se arreglan, se listan y se conectan. Entonces, de estar en su cama, descansando y tranquilas, se levantan. Y entonces ese fue el factor que hizo que ustedes tuvieran un movimiento. Pero si no, ustedes hubieran seguido descansando, acostadas en su cama, sin ningún movimiento. Eso es lo que quiere decir la primera ley. La segunda ley, ¿qué es lo que quiere decir? Que la fuerza que tú le apliques a un cuerpo va a ser la misma fuerza que va a tener de movimiento. Porque cuando ustedes botan un balón, es la fuerza que ustedes le están aplicando. ¿Qué pasa cuando dejan de botarlo o de pegarle al balón para que bote? Como que nosotros nos dejamos de pegar y empieza a moverse, Detenerse. ¿no? Ajá, a de moverse, a detenerse, hasta que queda otra vez en modo estático, porque ya no hay una fuerza que esté dándole. Entonces, eso es lo que quiere dar la segunda ley. La segunda ley nos dice que toda la fuerza que tú le des a un objeto va a ser con la misma fuerza y la misma velocidad que va a estar en movimiento, ¿vale? Y la tercera ley que dice que de acuerdo a la gravedad va a ser la fuerza que va a tener el objeto en caída. ¿Por qué? Ahí nos marcan algo. La persona, de hecho, así se creó la tercera ley de Newton. Newton dicen que estaba leyendo bajo un árbol de manzanas, pero que una manzana vio que se cayó y le pegó en la cabeza. Y posteriormente se puso a observar cómo las manzanas se caían solas, sin necesidad de que nadie le tuviera una fuerza gravitacional para tirarlas. Pero ¿qué pasa si ustedes tiran una manzana? ¿Creen que va a ser el mismo sentido como si ustedes tiraran una manzana a que se caiga solita del árbol? No. No. ¿Por qué? Porque ya se está involucrando una fuerza exterior. ¿Qué pasa cuando ustedes se caen? Aparte de que nos da vergüenza o nos reímos o nos duele. Va a ser el mismo golpe cuando ustedes se caen que cuando alguien los tira. No, No. No, ¿por qué? por la fuerza. Por la fuerza externa. Porque cuando alguien te empuja y tú te caes, hay una fuerza de resistencia porque ya te empujó alguien y lo sintió tu cuerpo. Hay una fuerza gravitatorial, como lo sacamos con el peso, que se adhiere a veces a la Tierra, y esa es una explicación, que nuestro peso se adhiere a la Tierra para tratar de no caerse. Y entonces va a ser diferente la fuerza y diferente el golpe cuando alguien te empuja a cuando tú te caes solito. Porque luego vas caminando y de momento te caes y ni siquiera tu cuerpo, ni siquiera sabía que te ibas a caer, tu mente tampoco lo sabía y la fuerza gravitatoria solita efectúa la caída. No hubo una resistencia, no hubo un acompañamiento de una fuerza externa, sino fue algo espontáneo. Eso se refiere a la tercera ley de Newton. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente actividad, que es contesta el cuestionario de magnitudes y vectores, realiza un cuadro sinóptico denominado magnitudes, realiza un recorrido en tu lugar e identifica qué tipo de magnitudes escalares hay y resuelve los siguientes problemas. Muy bien, pues vamos a resolver los siguientes problemas, ¿vale? Son las 12:06. ¿Cuánto se tardan? ¿5 minutos o 6? Muy bien. Dice el número 1, Griselda. ¿Cuál es el peso de 10 kilogramos de un objeto? Tu micrófono se apagó.
Me van diciendo la fórmula que ocuparon, con el procedimiento y el resultado, perdón. A uno es 10 kilogramos por 9.7. El peso es 97 newton. 97 newtons. Muy bien. La número 2, Diana. Fue masa es igual a newton sobre gravedad, masa igual a 500 sobre 9.7, me dio 52.6 kilogramos. 500 entre 9.7. 52. Bueno, sí, redondeando te da eso, pero en sí son 51.6 o 51.5, ¿vale? Pero estás muy bien, porque redondeando nos acercamos a ese valor. Vamos, Griselda, el siguiente, por favor. ¿Cuál es la masa de un cuerpo que pesa 650 newton? La masa es 650 entre 9.7, que es equivalente a masa 67.01 newtons. Muy bien. Ya no, la masa recuerda que ya no se mide en newton, se mide en kilogramos. Kilogramos. ¿Vale? Sí. Muy bien. Correcto. La siguiente, por favor, Diana. ¿Cuánto pesa una persona de 80 kilogramos? Peso es igual a masa por gravedad, peso igual a 80 por 9.7 igual a 776 newtons. Correcto, muy bien. La siguiente, Griselda, por favor. ¿Cuánto pesa un cuerpo de 3 kilogramos de masa? Peso 3 kilogramos por 9.7, que es igual a peso a 0.30 newton. ¿.30 te dio? Uh-huh. No, porque multiplicas 3 por 9.7. ¿Estoy en lo correcto? Lo dividí. Sí. Ajá. Sí. Y tu resultado va a ser 29.1 newtons. ¿Vale? Sí. Muy bien. No te preocupes. El último, Diana, por favor. 3 tubos de acero pesan 60 newtons. ¿Cuál es la masa de cada uno? Yo puse masa es igual a newton sobre gravedad, masa 60 sobre 9.7 igual a 6.18. Eso es de los 3. Y después hice otra operación que fue 6.18 entre 3, me dio a 2.8 kilogramos. ¿Cuánto te dio? 2.8. 2.8. Ok, correcto. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿me explica el último, por favor, que ya no lo entendí? Claro que sí. Lo que hizo tu compañera fue primero sacar el peso, bueno, la masa en kilogramos general, porque le está dando el peso de los 3 tubos en newtons. Lo que haces es dividir 60 entre 9.7, porque ocupas la fórmula de masa es igual a newtons sobre gravedad. Entonces, newtons, ¿cuánto vale? 60. Y 60. gravedad, 9.7. 60 entre 9.7 te da 6.18 por los 3, pero solamente quieres saber 1. Entonces, ese resultado lo divides entre 3 y te da 2.06. Ok. ¿Vale? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento, chicas? No. No. ¿No?